Muy buenas noches. Buenas noches. Yo creo que el frío está fuerte allá afuera, ¿verdad? Y entonces agarrar un poquito de calor nos va a costar un poco de tiempo porque queremos nosotros, de verdad, esta noche estamos seguros que con mi pastor José, que ha venido de Cuba, mi querido amigo de mi amigo y que ahora es mi amigo, estamos aquí juntos. Imagínense ustedes, Cuba y Venezuela unidos aquí en esta plataforma. ¿Por qué será? Estamos unidos esos países, hasta en México nos encontramos. Mis queridos jóvenes, yo quiero que salude a la persona que está a tu lado. Dile, bienvenido, nos alegra que estés aquí, bienvenido. Y si es posible, estréchale, dale un apretón para que sienta calor, sienta cariño, sienta el fuego. Que estamos en el culto de oración este fin de semana. Dios quiere de manera especial obrar en esta iglesia. ¿Cuántos están aquí por primera vez? Tengo entendido que muchos vinieron y se inscribieron en nuestra universidad. Levanten sus manos, por favor. Levanten sus manos. ¿Hay alguno que está por primera vez? Sí, allá hay. Muy bien, hay algunos. Bienvenidos. Hay algunos que están por primera vez. Hay algunos que están por primera vez. Y la idea de este programa es ponerlos a ustedes en el tono de lo que Dios tiene para ustedes durante este año que es el año 2017 y que estamos listos para esperar la venida de Cristo Jesús. Yo quisiera decirles que la primera parte que vamos a tratar, he orado al Señor para que pueda llegar a colocar un fundamento para que lo que tú escuches posteriormente puedas aceptarlo, puedas vivirlo. Y este fin de semana pueda, como ningún otro fin de semana, cambiar tu vida espiritual. Yo quisiera invitarte para que inclines tu rostro para tener una oración. Vamos a orar nuevamente. Yo quisiera que por favor cierres el celular, te concentres un momento para escuchar la voz que Dios tiene para ti. Señor y Padre, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Queremos escucharte. Necesitamos escucharte. Es necesario que te escuchemos, Señor. El culto, la adoración no es simplemente un programa. Queremos tener un encuentro contigo. Hay jóvenes aquí llenos de alegría, de felicidad, pero en la profundidad de su corazón también hay muchas inquietudes. Hay muchos temores, algunas dudas que tú deseas, oh Dios, por la gracia de Cristo disipar, iluminándole por la obra del Espíritu Santo a través de tu divina palabra. Por favor, Señor, permite que cada corazón aquí se disponga esta noche a tener una especial comunión contigo. Te lo ruego y te lo pido no por nuestros méritos, sino en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaba parado frente al mostrador donde se chequean en el aeropuerto. Ese día definitivamente era un día que iba a ser bastante extraño para mí. Desde el día en que me desperté fue extraño. Y yo estaba allí parado frente al counter, diciéndole a la persona que estaba encargada, haciéndole una pregunta: ¿dónde está mi maleta? ¿Dónde está mi maleta? La persona fue hacia adentro y regresó diciéndome que no sabía dónde estaba mi maleta. Y comencé a ponerme un poco mal, me comencé a sentir un poco nervioso, preocupado. La maleta ya la tenía lista para ir a predicar durante ese fin de semana. Yo iba a llegar a un lugar donde iba a tener una campaña evangelística. Y en mi maleta llevaba todo lo que era necesario para poder predicar el mensaje de Dios. Mi ropa y todo. Y yo le insistí, le dije, ¿cómo es posible que a una línea aérea se le pierda la maleta y no sepa dónde está la maleta? Desde la mañana habíamos quedado en que ellos me iban a buscar la maleta y no la habían encontrado.
Ahora, para entender un poco lo que es la historia, quiero que me acompañen unas horas antes. En la madrugada, cuando me levanté esa mañana, yo en mi mente, yo me recuerdo claramente, no sé cómo sucedió, pero me recuerdo que cuando me levanté, sentí una voz que me dice, se te va a perder la maleta. Y yo dije, se me va a perder la maleta. Yo estaba viajando en Venezuela de una ciudad llamada Barquisimeto hacia Caracas. Luego de Caracas tenía que viajar a una isla muy conocida para vacaciones, que es llamada la isla de Margaritas. En Margarita iba a tener una reunión con los pastores y luego en la tardecita, ya noche, iba a viajar a una ciudad costera conocida como la ciudad de Barcelona, que está junto a la ciudad de Puerto La Cruz. Ese día iba a estar en Caracas, iba a estar en Margarita e iba a estar en Barcelona y terminaría en Puerto La Cruz. En mi mente resonó esas palabras, se te va a perder las maletas. Así que tomé el primer trayecto, Barquisimeto, Caracas. Cuando llegué a Caracas y fui a chequearme, yo me estoy chequeando, la joven está atendiéndome y yo observo que la joven no le coloca el precinto, no el precinto, sino la identificación a la maleta. Así que yo le digo, mira, mi maleta no tiene identificación. Y ella me dice, no se preocupe, señor. Yo se lo voy a colocar. Y yo estaba pensando, ese día se me va a perder la maleta. Así que yo le insisto, le digo, mira, por favor, yo quisiera que tú se lo colocaras. Y me dice, no se preocupe, señor. Y ahora está como visiblemente enojada, incómoda, que yo estaba insistiendo. Y me dice, no se preocupe, yo le voy a colocar el precinto, váyase tranquilo. Yo comienzo a caminar, lo recuerdo muy bien, y estoy observando a la muchacha y estoy observando la maleta. Y para mis adentros yo estoy pensando, se me va a perder la maleta. Exactamente, yo viajé ese día desde Caracas hasta Margarita. Cuando llegué a Margarita salieron todas las maletas. Todas las maletas. ¿Saben cuál no salió? ¿Cuál no salió? La mía. No salió la mía. Bueno, yo sabía que se me iba a perder la maleta y yo decía, bueno, algún plan tiene Dios. Y ese día entonces fui al lugar donde estaba el counter y le dije, mire, se me quedó la maleta. No se preocupe, señor, me dijeron, se la vamos a buscar. Eso fue como a las 8 de la mañana. Así que cuando yo estaba allí otra vez parado, eran las 3:30 de la tarde. Y esta persona me estaba diciendo a mí, señor, no sabemos dónde está su maleta. Ya ahora sí estaba yo preocupado. Como humanos nos sentimos muy mal y comencé a sentirme mal y comienzo a decirle, esto no me parece responsable. Ya ustedes saben, ¿no? La intención. Estaba diciéndole, no estamos siendo responsables con esto de las maletas. ¿Cómo es posible que se me va a perder mi maleta? Y entonces cuando yo le dije a él que no parecía responsable, el muchacho me dice, no se preocupe, señor, confíe en Dios. Era como una cachetada. Me estaban dando una cachetada. Era un balde de agua fría. Y yo dije, yo no me podía quedar con eso. Saben que el ser humano a veces habla y dice cosas que no debe hablar y decir. Y yo, aunque Dios me había dicho en la mañana que se iba a perder la maleta, yo le dije, sí, yo confío en Dios, pero no confío en los hombres. Imagínense ustedes. Estaba allí bastante incómodo, esperando que mi maleta apareciera. Mi maleta apareciera. Estaba lleno de dudas. ¿Qué había sucedido? Cuando las cosas no salen como tú esperas, tú sientes temor y angustia. Es muy bonito tener la comida 3 veces al día. Es muy bonito a veces todo marche como un reloj, nos levantamos a la hora, vamos a comer a la hora, entramos a la clase a la hora, todo marcha bien, pero cuando vienen los problemas y pareciera que el reloj se daña y las cosas no salen como nosotros estamos planificando y se nos pierde la maleta o se nos pierde el examen o se nos pierde el dinero para pagar, para poder seguir, entonces las cosas comienzan a estar mal y comenzamos a preocuparnos, comenzamos a angustiarnos, mis amados hermanos. Esta es una realidad, este mundo es la realidad en que vivimos y tenemos un presidente en un país, tenemos otro presidente en otro país, tenemos un país con situaciones difíciles y entonces los jóvenes de la Universidad de Montemorelos dicen, ¿y qué voy a hacer? ¿Qué es lo que Dios tiene conmigo? Pero si Dios me había dicho que me viniera para la Universidad de Montemorelos, ¿por qué es que me sucede todo esto?
Esta noche yo quiero hablarles de un texto bíblico, solo un texto bíblico. Solo un texto bíblico que deseo que responda a la pregunta: ¿qué es lo más importante que Dios desea para nosotros en este 2017? Cuando nosotros nos estamos acercando al tiempo cuando viviremos los momentos más difíciles de la historia de este mundo. En el libro de Romanos, el capítulo 8, encontramos la respuesta de lo que tú y yo necesitamos buscar cada día para poder enfrentar con éxito lo que Dios quiere que nosotros podamos enfrentar. Romanos capítulo 8, el versículo 14 es un texto muy hermoso y poderoso. ¿Qué dice el texto? Romanos 8, 14 dice así: porque todos, ¿qué dice allí? ¿Porque qué? Todos. ¿Cuánto dice? Todos. Porque todos los que son ¿qué? Guiados ¿por qué? Por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Mis amados hermanos, ¿saben qué es lo que más Dios desea hacer con nosotros? ¿Qué es lo que Dios está interesado hacer? Lo que más desea el Señor concretar en nuestra vida. Y que lucha y lucha y lucha, no importa que seamos pastores, no importa que seamos adventistas de hace mucho tiempo, no importa que tengamos una posición, lo que más Dios está luchando es por una sola cosa. Este versículo se cumple en nuestra vida, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Saben que hay otro nivel de la experiencia espiritual muy grande, que es ser guiados por Dios. Ser guiados por Dios. Es muy bonito tener un título, es hermoso tener conocimiento, es maravilloso tener educación, es maravilloso tener una oportunidad de servicio con una posición e incluso tener recursos. Pero hay algo que es lo que determina si eres o no eres verdadero hijo de Dios. Solo una cosa, y eso es si eres guiado por el Espíritu Santo. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, entonces eres hijo de Dios. Y hay muchas personas que se hacen llamar cristianos y están luchando si Dios los guía o no los guía. Y Dios a veces no puede hacer los milagros que están en la Escritura sencillamente porque nosotros no hemos aprendido cómo ser guiados por Dios. Saben, yo quiero hablarte a ti en esta noche. Hay tres cosas si tú quieres ser guiado por Dios. Si tú quieres ser verdaderamente guiado por Dios, tienes que experimentar tres cosas. No es fácil, pero esas son tres prácticas que tienes que tener. Y si tú quieres experimentar esas tres experiencias en tu vida diariamente, tú vas a ver que por la gracia de Dios este año 2017 ocurrirán cosas en tu vida que nunca han ocurrido. Y usted me dice: pastor, yo quiero eso. Yo deseo que en mi vida ocurra cosas maravillosas. Lo primero que necesitamos nosotros experimentar para que ocurran esos milagros en nuestra vida, para que el Espíritu Santo nos guíe, es una palabra. ¿Saben cuál es la palabra? Oír. Necesitamos aprender a oír. La mayor parte del tiempo los jóvenes se la pasan con unos audífonos en los oídos. Pero no están oyendo al Espíritu Santo allí. Muchos de ellos no están escuchando al Espíritu Santo. Muchos de ellos están escuchando las clases, muchos de ellos están escuchando otras cosas, quizás un sermón bien bueno. Pero le falta oír, mis amados. No están escuchando. Y no están escuchando desde el centro de control del universo el plan que Dios tiene para su vida. No están escuchando. La única forma que Dios te guíe es que tú escuches. Cuán difícil es escuchar. A veces escuchamos a la mamá, a veces escuchamos a la esposa, a veces escuchamos al papá y decimos: ya otra vez el papá con la cantaleta. Pero escuchar, no oír, escuchar, el prestar atención y decir: oh, ¿será que Dios me está hablando? ¿Será que Dios me está diciendo esto? Es que el pastor que está allá parado, ¿será que me está hablando a mí? Mi problema es que no escucho, mi problema es que no estoy prestando atención, no estoy en sintonía, no tengo no estoy sintonizado con lo que es el Espíritu Santo para escuchar que el Espíritu Santo me está hablando. Y saben, las historias que encontramos en la Biblia es de personas que escucharon. Porque de hecho Abraham oyó
y escuchó lo que el Señor tenía para él. Jacob oyó y escuchó lo que Dios tenía para él. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos que Pablo oyó y escuchó lo que el Señor tenía para él. Un día estaba durmiendo Pablo y entonces estaba diciendo: Señor, haz conmigo tu voluntad. Y Dios le dio una visión. Dios le dijo: Pablo, tienes que pasar a Macedonia. Sencillo. Y Pablo se fue a Macedonia. Dice la Escritura, si ustedes leen conmigo en el libro de Hechos, ustedes van a encontrar, en Hechos, ustedes van a encontrar en el capítulo, entre el capítulo 16, dice el versículo 9, dice: se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedónico estaba en pie, rogándole, diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y cuando vio la visión, enseguida procuró partir para Macedonia. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se demoró? ¿Qué hizo Pablo? ¿Dudó? ¿Qué hizo Pablo? ¿Cuestionó? No, inmediatamente dice: Dios me está llamando para Macedonia. Y de hecho la Escritura dice: enseguida procuramos partir a Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el Evangelio. Y se fue para Macedonia. Y él escuchó. Hay algunos jóvenes que no han aprendido a escuchar. Hay un hijo de un amigo mío, un joven muy inteligente, muy capaz, muy cristiano, que él fue a una de nuestras universidades adventistas y estudió una carrera durante 5 años. Los 5 años estudió la carrera y durante los 5 años todo el mundo le decía: tú no deberías de estudiar esa carrera, tú deberías ser pastor. Se lo había dicho su papá, se lo había dicho su mamá, se lo había dicho sus hermanos, todo el mundo se lo decía. Y saben, yo mismo se lo había dicho. Y le había dicho: hijo, ¿por qué tú no estudias para pastor? Y saben lo que me decía: lo que pasa es que no lo siento. Dios tiene que convencerme, todavía no me ha llamado. Todo el mundo se lo decía. Se la pasaba en la plataforma, cantaba, dirigía los grupos misioneros y todo el mundo le decía: tu carrera es ser pastor. Y él tenía un problema. ¿Cuál era el problema? No escuchaba. 5 años, se graduó. Felices los padres, se graduó, se fue a trabajar. Y después de estar trabajando 3 meses, el papá me dice: mi hijo ahora decidió estudiar para pastor. Ahora está en Estados Unidos colportando para pagarse la otra carrera. ¿Por qué tú tienes que dar 5 años de pérdida en tu vida? ¿Por qué tú tienes que tener un desierto de 5 años sencillamente por no escuchar? Hay jóvenes que están perdiendo a veces el tiempo porque no se prestan atención y dicen: Señor, ¿por qué vine a esta tierra? ¿Cuál es el plan que tú tienes conmigo? Y pierden tiempo en el desierto. 40 años, 5 años, 7 años, porque no escuchan. Si tú quieres ser dirigido por el Espíritu Santo, necesitas aprender a descifrar cuando Dios te está hablando. Y Dios te puede hablar de muchas maneras y formas. Dios te puede hablar con un amigo. Dios te puede hablar con una circunstancia. Pero tú tienes que estar con las antenas listas para escuchar cuando Dios te está hablando. Y hacer como Pablo: Dios me habló. Tengo por cierto que hacer lo que Dios me dice. Me voy a hacer su voluntad. ¿O dicen amén? ¿Cuántos quieren escuchar al Señor? ¿Cuántos quieren escuchar al Señor durante este año en esta universidad? Levanten sus manos, por favor. Levanten sus manos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Escuchar, escuchar. Ese es el primer desafío. Deuteronomio habla: si oyeres hoy su voz. La Escritura nos dice, incluso en el libro de Salmos, el capítulo 78, dice la palabra de Dios lo siguiente: escucha, oh pueblo mío, mi ley. Saben, algunos quieren escuchar a Dios, pero no leen este libro. ¿Cómo tú vas a saber lo que Dios tiene para ti? ¿Cómo Dios te va a impresionar si muchas veces no leemos este libro? Puede ser que estén leyendo la matutina, puede ser que estén teniendo el culto, puede ser que el pastor esté predicando, pero tú de manera personal estás leyendo la palabra de Dios. Necesitamos escuchar. Es necesario escuchar. Un cristiano que es verdadero escucha en la mañana, escucha al mediodía, escucha en la tarde, siempre está escuchando. Y dedica tiempo para escuchar, porque Dios le va a hablar. Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Y mis amados, ¿cuánto necesita este mundo de hombres y de mujeres que escuchen a Dios? Lo segundo que tienes que hacer, lo primero es ¿qué es lo primero? Escuchar. ¿Qué es lo segundo? Obedecer.
Lo segundo que tienes que hacer es obedecer. No dudes en hacer lo que Dios te está pidiendo hacer. Tienes que hacerlo, obedecer y tomar lo que Dios ha puesto delante de ti. Yo tengo una sobrina que está por aquí y ella está aquí con un milagro del Señor. Ella estaba estudiando en una universidad en Venezuela y un día ella escuchó una predicación, ella sintió el llamado de Dios, estaba estudiando en una universidad pública y dijo: yo me voy de aquí, me voy a una universidad adventista. Y quiero decirle, este que está aquí, le dijo: pero ¿cómo es posible? Eso es una locura. ¿Cómo desde Venezuela vamos a sostenerte en México? Cuando Dios a veces nos llama y nos invita a hacer algo, a veces nosotros somos los primeros que cuestionamos. Y estuve un momento hablando con la tía de ella, que es mi hermana, y le dije: mira, no me parece, lo lógica no es la lógica. Hasta que nuevamente ella habló conmigo y me dice: tío, yo sé que Dios me está llamando y yo quiero obedecer, que se haga su voluntad. Y me dio tantos argumentos que me convencieron que no era ella, sino era Dios el que estaba dirigiendo su vida. Quiero decirles que para gloria de Dios, ella ha vivido muchos testimonios y milagros para gloria de su nombre. ¿Cómo tú puedes ver los milagros de Dios si nunca escuchas a Dios ni le obedeces? La única manera de poder tú ver los milagros de Dios es que escuches a Dios y le obedezcas y que digas lo que Dios te está diciendo. Solamente así tú vas a vivir los milagros de Dios. Pablo escuchó a Dios, se fue hasta Macedonia, llegó a Filipo. Estando allí en Filipo, el día sábado se fue a un lugar donde estaban orando y predicó un sermón, y una mujer fue tocada por el Espíritu Santo y esa mujer se entregó a Dios y fue bautizada, ella con toda su casa. Y Dios lo llevó justo para que esa persona se entregara al Señor. Y Pablo fue usado como instrumento de Dios. Pero la única forma que Dios nos puede usar es que tú escuches. Tienes este ministerio, puedes ayudar a esta persona, comparte el evangelio con fulano, haz y participa en la iglesia, que estés constantemente escuchando y obedeciendo a Dios. Si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir de una manera extraordinaria, como nunca lo ha hecho, y tú vas a ver la mano de Dios conduciendo tu vida. Pero lo tercero que tienes que experimentar primero es oír, segundo es obedecer, y lo tercero es confiar. Tienes que tener la seguridad que Dios está al control de tu vida. ¿Saben qué pasó con Pablo? Pablo se encontraba allí. Estaba allí en esa ciudad. Y dice la historia que de repente hubo una mujer que decía: estos son siervos del Dios Altísimo, por favor, óiganlo a él. Y pasó un día y dijeron lo mismo. Y pasó otro día y dijeron lo mismo. Pasó tercer día y dijeron lo mismo. Y Pablo se incomodó y dijo: bueno, sal de él, le dijo al espíritu. Y el espíritu abandonó a la mujer. E inmediatamente los que estaban encargados de ella, porque recibían dinero, fueron y lo pusieron preso. Dice la escritura que lo azotaron. Ahora, él estaba escuchando a Dios, sí. ¿Él está obedeciendo a Dios? Sí. ¿Y por qué lo están azotando? Ahora yo quiero decirle, mis amados jóvenes, nuestros caminos no son los caminos de Dios. Amén, hermanos. Nosotros no vamos a tratar de poner a Dios en la cajita de nuestro pensamiento y decir: bueno, es que este es el plan, porque yo pienso que es el plan. No. Estaba siendo golpeado, estaba siendo azotado. Y no solamente eso, sino que lo meten en la cárcel. Se le perdió la maleta a Pablo. ¿Me siguen? Se le perdió la maleta a Pablo. Pero Pablo no se puso como el apóstol moderno, incómodo porque se le había perdido la maleta, sino que dice la escritura que él se puso a orar y a cantar. ¿Oísen amén, hermanos? A orar y cantar. Si Dios lo había llamado, si él estaba obedeciendo a Dios, Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Bendito sea su nombre. Dios tenía un plan.
Y entonces Pablo, por la gracia de Dios, comenzó a cantar: yo tengo gozo, gozo en mi corazón. En mi corazón. Y los presos comenzaron a escuchar y no podían entender. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios lo estaba dirigiendo. Él sabía que cada paso que daba, cada situación que ocurría en su vida, no sucedía por la casualidad. Dios estaba conduciéndolo. Y cuando usted tiene esa convicción y recuerda que tiene que confiar, muchos escuchan pero no oyen. Muchos oyen pero no escuchan. Muchos oyen pero no obedecen. Muchos obedecen pero no confían. Y cuando vienen las circunstancias es tan difícil a veces confiar, porque a veces Dios nos mete por unos caminos que decimos: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué estoy sufriendo? Y el Señor dice: confía. Y Pablo está allí confiando absolutamente en Dios, que Dios está dirigiendo su vida. Y de repente en la noche ocurre un terremoto, un gran terremoto. Y se estremece la cárcel y todo el mundo se pone nervioso. Pero el que más nervioso estaba era el que cuidaba a los presos. Y el que cuidaba a los presos dice: por favor, deme una espada para que me mate. Y Pablo le dice: no tengas temor, no te hagas daño, porque todos estamos aquí. Y esa noche dice la Escritura que le predicó el mensaje, y encontramos esa historia tan hermosa que no ocurre sino en medio de la guía de Dios, donde el carcelero de Filipo lleva a Pablo, le velan de las heridas, le cura. Escucha el mensaje de Pablo y se bautiza él con toda su casa. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Tenemos que confiar en el plan de Dios. Por favor, dile a la persona que está a tu lado: Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un plan contigo. Ahora, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para que Dios nos guíe? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Qué es lo segundo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo tercero que tenemos que hacer? Confiar, que es lo más difícil. Creer que Dios tiene el destino asegurado. Hay un pensamiento maravilloso de alguien que me regaló una embarcación que dice: aquellos que Dios dirige siempre llegan a su destino. Bendito sea el nombre del Señor. Siempre llegan a su destino. Saben, yo estaba allí incómodo porque se me había perdido la maleta, cuando de repente el Señor me dice: Señor, conseguimos su maleta. Y yo le dije: qué bueno, qué bueno. ¿Y dónde está mi maleta? Y el Señor me dice: su maleta ya está primero que usted en Barcelona. Cuando usted llegue a Barcelona, allá está su maleta. Yo allí entendí el plan de Dios. Qué diferente hubiese sido que yo hubiese dicho en esa oportunidad, en lugar de sentirme mal, hubiese dicho: no se preocupe, Dios tiene un plan. Sé que están haciendo el esfuerzo por conseguirme la maleta. Dios les bendiga. Pero mi Dios tiene un plan. Mi Dios tiene un plan. Y ustedes van a ver ese plan. Es como si Dios me hubiese pasado la pelota de fútbol y no hice el gol. ¿Y saben por qué no hice el gol? Porque no confié. Confiaba en lo que veía, pero no en el plan de Dios. Dios me había preparado y me ha dicho: se te va a perder la maleta. Y en lugar de yo estar confiado, me desesperé. Y mi maleta llegó primero y no pude glorificar el nombre de Dios porque no confié. Mis queridos jóvenes, Dios desea que tú seas guiado por el Espíritu Santo. Si tú eres guiado por el Espíritu Santo, tú eres verdadero hijo de Dios. Y el desafío que nosotros tenemos, el llamado que el Espíritu Santo nos hace hoy es: quiero conducir tu vida. Amén, hermanos. ¿Cuántos de ustedes quieren decir: pastor, yo quiero oír la voz del Espíritu Santo? Yo quiero invitarles a que se coloquen en pie para tener una oración. Al cerrar este tópico, yo quiero oír. ¿Qué más? Yo quiero obedecer. ¿Qué más? Yo quiero confiar. Yo quiero confiar. Vamos a inclinar el rostro para tener una oración una vez más.
Señor y Padre, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Este año tú quieres levantar una generación en Montemorelos que sea guiada por el Espíritu Santo. Hay jóvenes, hay señoritas, hay caballeros, hay líderes que necesitan oír tu voz. A veces fracasamos sencillamente porque no hemos oído, o no hemos obedecido, o no hemos confiado. Por favor, Padre, por favor, oh Padre, te pedimos que en este momento tú puedas sellar este compromiso. Y que los jóvenes puedan oír, los adultos puedan oír, todos podamos oír a tu Espíritu Santo guiando a tu pueblo en estos últimos tiempos. Por favor, derrama lenguas de fuego de tu Espíritu en este momento sobre los corazones presentes. Necesitamos a que el Espíritu Santo este fin de semana se manifieste con poder en esta iglesia. Necesitamos que el que tenga que oír, oiga, y que los corazones de piedra sean transformados en corazones de carne por la obra del Espíritu Santo. Señor, bendice este año 2017 esta universidad, pero sobre todo bendice a los que están en la universidad. Que todos sean siervos y siervas de Dios, guiados por el Espíritu Santo. Gracias por escucharnos. Toma aquel que se ha colocado en pie y respóndele conforme a esa promesa que ha hecho en tu palabra. Y hazlo a cada uno, hija e hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Pueden sentarse.